Para adentrarnos al tema principal, es importante precisar que la presente jurisprudencia está referida a un recurso de agravio constitucional. Dicho recurso ha sido interpuesto por la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada en contra de la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, es menester precisar que todo tribunal arbitral tiene que estar sometido al control constitucional. En tal sentido, debemos resaltar también que no porque el arbitraje goce de una naturaleza de jurisdicción independiente, estos pueden establecer el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia a los principios constitucionalmente reconocidos. La presente jurisprudencia versa sobre una demanda de amparo en contra del tribunal arbitral, el cual cuenta solamente con un árbitro, con el nombre Luis Humberto Arrece. Este recurso ha sido interpuesto con el fin de que se declare la ineficacia del laudo arbitral de derecho expedido por este tribunal a fecha 22 de septiembre del 2009. En tal sentido, la recurrente alega que dicha resolución ha vulnerado sus derechos constitucionalmente reconocidos, los cuales son el derecho al debido proceso y el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. Es por ello que, consecuencia de la presente jurisprudencia, se han establecido precedentes vinculantes, los cuales regulan y establecen diversos supuestos para la procedencia e improcedencia del amparo arbitral. Como segunda parte de la introducción, tenemos que, en cuanto a los supuestos de improcedencia del amparo arbitral, el cual procede contra resoluciones expedidas en la fase de ejecución del laudo, se dice que no podrá declararse la improcedencia por aplicación del artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional. Este nos dice las causales de improcedencia. Existan vías procedimentales, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. Es decir, cuando se invoca la vulneración frontal o directa de precedentes vinculantes o cuando el amparo está interpuesto por un tercero. El control difuso de constitucionalidad dice que el arbitraje es una jurisdicción independiente por el Poder Judicial, el cual se aplica en caso de conflicto de normas. La dilucidación de la controversia del presente proceso constitucional es reponer las cosas al estado anterior a la expedición del laudo arbitral, es decir, resolver la controversia sometida por las partes a una decisión. El establecimiento de precedentes vinculantes considera adecuado el reconocimiento a título de precedentes vinculantes, teniendo en cuenta que esta es aquella regla general obtenida de un caso en concreto, de conformidad con el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que nos dice: precedente. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. De la presente jurisprudencia se establecen los siguientes precedentes vinculantes. Será improcedente el amparo arbitral cuando se interponga para proteger los derechos contenidos en la Constitución. Esto también se aplica para casos en que es de aplicación la antigua Ley General de Arbitraje. Segundo, cuando se cuestione la falta de convenio arbitral. Para este caso, la vía idónea es el recurso de apelación y o de anulación. Y por último, cuando las materias que se vean en la vía arbitral tengan que ver con los derechos fundamentales de carácter indisponible o que no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación. En este caso se debe interponer un recurso de apelación y
o de anulación. Bueno, ahora los supuestos de procedencia arbitral. Primero, cuando se haya advertido la vulneración de alguno de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. Segundo, cuando en el laudo arbitral se haya ejercido el control difuso sobre una norma que ha sido declarada constitucional por el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Y por último, cuando un tercero que no haya pertenecido al convenio arbitral, por causa del laudo arbitral, se haya visto perjudicado alguno de sus derechos, a excepción de que pertenezca al artículo 14 del Decreto Legislativo 1071. En los dos primeros casos se tendrá que haber agotado una vía previa, que es haber presentado un reclamo ante el tribunal arbitral. Cuando se emita una sentencia que declare fundada la demanda de amparo, se podrá declarar la nulidad del laudo o parte de él, y posteriormente se emitirá uno nuevo. Pero en ninguno de los casos el juez o el tribunal arbitral se podrá cuestionar el fondo del laudo. Por otro lado, en el voto singular de la sentencia se observa si existe una situación de urgencia que amerite la intervención del tribunal y tiene como consecuencia de ella la emisión a trámite de la demanda de amparo propuesta. En ese sentido, se presenta una demanda que cuestiona la validez del laudo arbitral, donde se argumenta que el árbitro demandado no ha fundamentado debidamente su decisión, puesto que hay una incompatibilidad en la cláusula tercera del contrato minero, mencionando también que el laudo cuestionado se fundamenta en la invocación de normas impertinentes. En ese sentido, la magistrada no encontró una situación singular que amerite que el tribunal intervenga en la presente causa, debiéndose tener presente que la normativa pertinente brinda al actor la posibilidad de acudir al proceso de anulación del laudo, de manera que la sociedad recurrente debería acudir a él, mas no al tribunal. En el artículo 3 del Código Procesal Constitucional expresa que el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Con esto se advierte que, bajo esa lógica, el tribunal podría incluso resolver una demanda de amparo en una instancia única, puesto que al ser indiferente para el tribunal la existencia del proceso, no sería exigible la admisión a trámite de la demanda y por ende la participación del demandado, por lo que podría resolver directamente la pretensión planteada. Ahora, puesto que no se ha tenido en cuenta que no haber participado el emplazado no se encuentra vinculado con la decisión, puesto que para él no debería tener legitimidad. También se tiene conocimiento que la empresa demandada ni siquiera se ha personado al proceso. La empresa no ha tenido participación alguna en ella, razón por la que propiamente se ha evadido su participación dentro del proceso, sin que exista algún argumento excepcional que pudiera justificar su emisión de dicha decisión. Se detectó que el tribunal se atrevió a ingresar al fondo del caso para rechazar definitivamente la demanda por infundada, con una sentencia sin proceso, y encontrar un auto de rechazo, y además de imponer reglas a un demandado que por falta de conocimiento no ha sido escuchado en su defensa. Vale precisar que existen casos excepcionales que ameritan intervención del tribunal, situación que se puede presentar incluso en procesos arbitrales. Se ha considerado que la exigencia de la participación de ambas partes en un proceso se encuentra vinculado al derecho de tutela judicial efectiva. Es por esto que se debería acudir más a la anulación, más no al Tribunal Constitucional, lo que implica que tal decisión es ineficaz, ya que no generará consecuencias respecto a quien no participó en un proceso. Bien, ahora vamos a las conclusiones. Ante los criterios que actualmente existen sobre la procedencia del amparo arbitral, se condiciona el agotamiento de las vías previas, ya que el ordenamiento ha considerado el proceso arbitral stricto sensu, que opera solo y ante la jurisdicción arbitral, tal como se ha previsto en la Ley General de Arbitraje, donde se establecieron los recursos de apelación y anulación, por lo que el colegiado estima el posible recurso de anulación como procedente al revertir los efectos del pronunciamiento arbitral en los casos que se afecten los derechos constitucionales
es decir, la instancia anterior al proceso constitucional. Sería de vía procedimental satisfactoria. En el recurso de anulación se constituyen las vías procedimentales específicas, el cual se ha determinado improcedencia de amparo de conformidad con el Código Procesal Constitucional, donde es improcedente cuestionar el amparo por falta de convenio arbitral. Es por ello que la sentencia fue declarada fundada sobre la demanda de amparo por los supuestos indicados en el presente fundamento, donde se llegó a declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la emisión de uno nuevo y que reemplace al anterior o a la parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva sentencia. Según el voto singular del magistrado Vergara, se tiene que verificar si existe una situación de urgencia que amerite la intervención del tribunal y si éste trae en consecuencia que se admita a trámite la demanda de amparo propuesta. Bueno, en este caso se presenta una demanda que cuestiona la validez del laudo arbitral, donde el árbitro demandado no ha fundamentado debidamente su decisión y el magistrado no ha encontrado una situación singular que amerite que el tribunal tenga que intervenir en la causa. Se debe tener en cuenta que la normativa brinda al actor la posibilidad de acudir al proceso de anulación del laudo, de manera que la sociedad debe acudir a él, más no el TC. El tribunal podría resolver una demanda de amparo en instancia única, puesto que no sería exigible la admisión a trámite de demanda, porque no se ha tenido en cuenta que al no haber participado el emplazado no se encuentra vinculado con la decisión de que para él no tendría legitimidad.